Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. En este viernes 13 de febrero, la palabra, como siempre, viene a nuestro encuentro desde el primer libro de los Reyes, capítulo 11, versículos 19 al 32, y luego el capítulo 12, versículo 19. En cierta ocasión, Jeroboam, que estaba al servicio del rey Salomón, salió de Jerusalén y lo encontró en el camino el profeta Ahías de Silo. Este iba cubierto con un manto nuevo y los dos estaban solos en el campo. Ahías tomó el manto que llevaba encima y lo desgarró en 12 pedazos. Luego dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así habla el Señor, el Dios de Israel. Yo voy a desgarrar el reino de Salomón, y lo que tienes en tu mano te daré las 10 tribus. Una sola tribu será para él, por consideración a mi servidor David y a Jerusalén, la ciudad que yo elegí entre todas las tribus de Israel. Queridos amigos, qué importante es tener en cuenta lo que sucede aquí. Es una forma de explicar lo que ya había sucedido anteriormente con el abuelo, en este caso, ¿verdad? Porque Salomón aquí no es que está llevando bien las cosas, y por lo tanto va a ser ya distribuido ese reino de David. Solamente, dice, le quedará una de las tribus. Y así entonces Ahías, el profeta, le está diciendo que se realizará lo que el Señor incluso le había prometido y le había dicho al rey David por su pecado, el pecado de haber asesinado a Urías, por haber cometido el adulterio con su esposa Betsabé. Entonces, queridos amigos, lo que quiere decir aquí la palabra del Señor es que las consecuencias siempre se van realizando en nuestra vida. Ve acá tu etea lleva, porque son consecuencias de nuestras acciones. Dai cuñan de yara de castigar, sino que el castigo es una consecuencia de nuestras mismas opciones. Entonces ya te copia con la yajeshana. Ahora con entonces ya de la yeyurea ñañembo eana ñañemoy peñan de ya no debes allá pues peñan de yara o yerueja de, porque si no las consecuencias del mal somos nosotros quienes estamos esparciendo en el mundo. Algunas veces, y la gente lleva ese mitad se mandó a la mitacuera, calle reunida, etcétera, los mitaí, o gente sin trabajo, la pobreza. Estaba en la mitad rusue y se va a hacer la yandeyara la iñaña y tereían en vieje y a peisa, o permitir con ambas ahí, indígena, calle, etcétera, etcétera, donde coya la jogana, la yudurao, yepe a país y cuera, donde coya educación mía. Pero no son, queridos amigos, maldades que provengan de Dios, sino que la maldad del hombre, nosotros que no somos capaces de organizarnos y de vivir en la generosidad, en el amor de Dios, como consecuencia de nuestro egoísmo. En vez de que ñame en valle va peñan de yara o me eva de cuñan de ella ya popona jamás nuestra sociedad y vas a peñan de una forma egoísta, ya mondaña de ya puña motaviña de la pisabe. Y claro que después vienen estas consecuencias. Ahora lo vemos, el profeta Ahías justamente le está diciendo, esto es consecuencia de las malas acciones, de las malas administraciones que vienen desde dónde, y desde nuestra misma comunidad. Pidamos al Señor que seamos conscientes y que hagamos siempre bien las cosas de acuerdo a sus mandamientos. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.